Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones educativas de Taurex. En este caso, estamos preparándonos para nuestra presentación del día de hoy. Vamos a dar unos pocos minutos mientras se termine de conectar nuestra audiencia y ya vamos a dar inicio a nuestro webinario. Entonces les pido un poco de paciencia mientras esperamos unos 2 minuticos más. Son las 9:01, 9:03. Damos inicio con nuestro webinario. Mientras tanto, me gustaría que me puedan dejar en el chat desde donde nos están viendo las preguntas que tengan con respecto a nuestro tema de hoy sobre backtesting, calendario económico y backtesting, cómo podemos utilizar estas herramientas para operar los mercados financieros y que también si pueden me confirmen si ya están viendo mi pantalla para que podamos empezar a organizar toda nuestra sesión. Entonces, en ese momento estamos viendo nuestra pantalla, calendario y backtesting, clave para mejorar tu estrategia de trading. Y ven aquí en la parte inferior nuestra página web en donde ustedes también pueden encontrar más información acerca de nosotros y acerca de lo que hacemos en Taurex, junto con el contenido educativo que tenemos disponible para ustedes en nuestras redes sociales. Entonces, hablando un poco acerca de calendario y backtesting, mientras esperamos a que se termine de conectar nuestra audiencia, vamos a tener en cuenta precisamente cuáles son esos aspectos claves de los cuales debemos conocer y también debemos aprender para poder tener una mejor operación en los mercados financieros. Va a ser una presentación corta y vamos a pasar directamente a los gráficos de trading luego de nuestra presentación, aplicando unos conceptos clave que nosotros hemos diseñado para que ustedes puedan tener en cuenta y que también puedan tener como una guía que les sirva para operar los mercados financieros. Esta presentación, pues vamos a ver, no solo consiste en la importancia de tener una estrategia definida, también de tener una lectura adecuada de los mercados financieros y para esto les ofrecemos a ustedes la ayuda de Taurex Plus, una herramienta que ustedes por tener una cuenta real con nosotros van a poder utilizar para poder aprender acerca de señales del mercado y sobre todo este tema de backtesting y calendario económico, porque ahí tenemos herramientas precisamente enfocadas para estos temas de los cuales les vamos a hablar el día de hoy. Entonces, dando inicio ya como tal a nuestra presentación sobre backtesting y calendario económico, vamos a ver entonces en qué consiste este tema del backtesting, cuál es su importancia y cómo se complementa con un calendario económico para tomar mejores decisiones en los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos conocer acerca del backtesting de los calendarios económicos? Es precisamente qué es como tal y en qué consiste el backtesting. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos acerca de backtesting y cómo podemos nosotros realizar de manera adecuada este tipo de estrategias, el backtesting, para mejorar nuestras posiciones, nuestras inversiones y tener mayor éxito en los mercados financieros? Segundo, vamos a ver cómo utilizar de manera adecuada un calendario económico. Nosotros, como les mencioné a inicios de esta sesión, tenemos unas herramientas plus a las cuales ustedes pueden acceder, en donde van a acceder a herramientas de señales, de calendario económico, de análisis técnico, de análisis fundamental, que les van a complementar su estrategia y la información que ustedes tengan al momento de operar los mercados financieros, sobre todo si son personas que por de pronto no tienen mucha experiencia en los mercados, son herramientas que les permiten a ustedes conocer un poco más acerca de qué está sucediendo a nivel global en las finanzas y cómo estos efectos externos pueden impactar sus operaciones, sus inversiones y qué estrategias pueden ustedes utilizar para tener una mayor confianza al momento de operar los mercados financieros. Entonces vamos a ver cómo una de estas herramientas, que es el calendario económico, podemos utilizarla para realizar backtesting. Tenemos también estrategias útiles para mejorar la operación, como complementando los calendarios económicos y el backtesting podemos nosotros generar estrategias que nos permitan optimizar tanto las estrategias previas que tengamos como practicar nuevas estrategias, nuevas teorías o ideas que tengamos acerca de cómo operar los mercados financieros
Y finalmente veremos unos ejemplos prácticos en nuestra plataforma de MetaTrader para que tengan una idea acerca de cómo podemos ejercer todo lo que veremos en nuestro seminario del día de hoy. Entonces, recuerden que si tienen preguntas pueden dejarnos en los comentarios, nos pueden ir dejando ahí en el chat y yo con mucho gusto les voy ayudando a resolver todas las dudas que puedan tener. Entonces, vamos a ver qué es precisamente iniciando el backtesting y en qué consiste. Entonces, backtesting, como pueden ver ustedes y el nombre lo menciona, back es pasado, testing es prueba. Por eso, backtesting se refiere a probar. Es un proceso para probar una estrategia de trading utilizando datos históricos de tal manera que se pueda comprobar la funcionalidad de esta estrategia. ¿Qué permite el backtesting y por qué es útil y por qué algunos de ustedes seguramente lo han escuchado y pensarán por qué tanta gente habla del backtesting o por qué es tan importante o por qué estamos haciendo una clase específicamente sobre backtesting? Y la razón es que el backtesting permite que nosotros, como traders, podamos conocer las ventajas y las desventajas de nuestras estrategias cuando vamos a operar los mercados financieros. Por eso aquí vemos esta imagen de estas velas japonesas y esta media móvil. Precisamente el backtesting lo que permite es, con base a datos históricos que tengamos, poder analizar si yo tengo una estrategia con medias móviles y la quiero aplicar para un movimiento futuro, si esa estrategia me puede funcionar teniendo en cuenta si anteriormente también me funcionó en una temporalidad de horas, minutos, semanas, días, etc. Y con base a esas estrategias pasadas poder proyectar movimientos futuros. Entonces, básicamente, backtesting consiste en probar la estrategia que voy a usar yo hoy con los movimientos que sucedieron hace una semana, por ejemplo, de tal manera que yo pueda verificar si esa estrategia ha funcionado anteriormente y asimismo yo poder aplicarla actualmente. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con un calendario económico o cómo podemos nosotros utilizar los calendarios económicos como una ayuda extra en nuestro proceso de backtesting? ¿Qué sucede con los calendarios económicos y por qué son importantes? Precisamente los calendarios económicos son importantes porque muestran los eventos económicos más importantes que pueden afectar las inversiones, ya sea en acciones, en mercado forex, en commodities, en oro, en cripto, etcétera. Todos los activos se van a ver afectados de cierta y de mayor o menor medida en datos fundamentales, en datos externos, y los calendarios económicos nos ayudan a preparar nuestras operaciones para anticiparnos a posibles eventos de volatilidad, como puede ser, si hablamos del mercado Forex, no solamente el mercado Forex, pero enfoquémonos en el mercado Forex. Los datos o las decisiones de tasas de interés que se dan por parte de la Reserva Federal son eventos económicos que generan una mayor volatilidad y, por ejemplo, cuando se conocen esas decisiones, pares como el par libra esterlina dólar estadounidense o euro dólar, dólar estadounidense, dólar canadiense, van a tener un factor o un catalizador que va a generar un incremento en el volumen de operación o en la volatilidad del día. Entonces, esos calendarios precisamente permiten que nosotros una, 2 semanas o un mes antes, incluso en el caso de tasas de interés, uno tiene un calendario específico de fechas en las cuales conoce que van a darse las reuniones, solo que pues las expectativas van cambiando a lo largo de las semanas. Entonces, con esas fechas uno puede anticiparse al movimiento, realizar backtesting para probar la estrategia y comprobar que precisamente estas estrategias tienen funcionalidad. ¿Qué tipos de clasificaciones hay en los calendarios económicos? Hay que tener en cuenta que el calendario económico nos va a mostrar noticias de todo, tanto las que son de baja importancia como las que son de alta importancia. Si ustedes quieren enfocarse en eventos que tengan mayor relevancia, deben utilizar noticias que sean de alta importancia. Entonces, como vemos las clasificaciones, hay datos que son de baja importancia, de media importancia y de alta importancia, pero que sea de baja importancia no significa que sea un dato que no sea relevante. Puede que un dato sea de baja importancia para Estados Unidos, pero que tenga una alta importancia, por ejemplo, para Colombia. Un ejemplo,
las decisiones de tasas de interés del Banco de la República en Colombia o del Banco de México, en el caso de México, o en Argentina, por ejemplo, estas decisiones seguramente para el dólar estadounidense sean de baja clasificación, no tengan una importancia significativa, pero para estos mercados locales tienen una importancia significativa y pueden llegar a afectar sus monedas, el peso mexicano, el peso argentino, el peso colombiano. Entonces también debemos tener en cuenta que solo porque una noticia diga baja importancia o media importancia, depende es del activo al cual nosotros estemos analizando si tiene una relevancia importante o no. Entonces, esto es importante que también lo tengan en cuenta al momento de analizar los calendarios económicos. Ahora, vamos a ver las estrategias que nosotros podemos utilizar para la operación en los mercados financieros teniendo en cuenta estos conceptos que acabamos de ver de calendario y backtesting. Y esto lo hemos diseñado como una guía paso a paso que ustedes pueden utilizar para empezar a tomar ventaja de las herramientas Plus y también pues de los calendarios económicos que ustedes puedan encontrar, no necesariamente eh, el calendario que tenemos nosotros. Ustedes van a encontrar en internet muchos calendarios, pero pues les voy a mostrar la ventaja que tiene el calendario de Taurex Plus porque nos va a ayudar precisamente con este proceso del backtesting. Entonces, primero, ¿qué se debe hacer al momento de operar los mercados financieros en general? No solo cuando estemos realizando backtesting, es elegir la plataforma que se va a incorporar para el calendario económico, cuál es la plataforma con la cual yo voy a invertir, cuál es la que yo voy a utilizar. Por ejemplo, puede ser MetaTrader 5 o puede ser MetaTrader 4. Una vez definida la plataforma, que pues es lo principal, debemos verificar que permite incorporar un calendario económico. MetaTrader, por ejemplo, tiene su propio calendario económico también. Ustedes lo encuentran dentro de la plataforma. Entonces, con MetaTrader 5, por ejemplo, que es la que vamos a utilizar nosotros más adelante, podemos nosotros definir ya cuál es esa plataforma de backtesting y qué calendario económico vamos a utilizar, que pues es el calendario de Taurex Plus. Segundo, tenemos que establecer una estrategia que se base en el análisis fundamental. ¿Por qué en el análisis fundamental y no solo en análisis técnico? Ambos análisis se van a utilizar, tanto el técnico como el fundamental, pero al estar hablando nosotros de calendario económico, estamos teniendo en cuenta principalmente el efecto de los eventos económicos que ocurren en el mercado, que es la parte fundamental de las finanzas que influye en el precio de los activos. Por ejemplo, podemos hablar de una estrategia que busque aprovechar tendencias generadas por noticias o estrategias que eviten operar en los momentos de alta incertidumbre que hay en el mercado. Con base a estos calendarios económicos, nosotros podemos anticipar cuáles son estos eventos que generen incertidumbre o que generen volatilidad por el alto nivel de noticias. Entonces, eso también lo vamos a ver ya en nuestros ejemplos prácticos. Tercer punto. Definir los parámetros de la estrategia, es decir, cuál es el activo en el cual yo voy a operar, acciones, mercado Forex, metales, commodities, puede ser criptomonedas, etcétera. Definir el activo el cual vamos a utilizar, cuál es el marco temporal, si voy a hacer un scalper, que voy a hacer trading en minutos o en segundos, si voy a hacer un day trader, si voy a hacer un swing trader, entonces voy a usar semanas o voy a usar meses. Un position trader, que ya sería una temporalidad de años. Definir la temporalidad es también importante para poder tener clara la estrategia. Tercero, el tamaño de la posición. Voy a invertir en mini lotes, micro lotes o lotes completos. ¿Cuánto dinero es el cual voy a tener disponible para operar en los mercados financieros? Los puntos de entrada y salida, todo esto hace parte de los parámetros de la estrategia. Puntos de entrada y puntos de salida. Es clave siempre establecer un stop loss y un take profit al momento de operar los mercados para no solo limitar las pérdidas, sino también maximizar las ganancias y proteger las ganancias que nosotros tengamos al momento de operar. Y básicamente, pues estos serían los parámetros del tercer punto. Parámetros importantes a tener en cuenta para definir la estrategia.
Cuarto elemento importante, configurar un calendario económico, pero configurarlo con respecto a su país o el país el cual ustedes quieran analizar para poder tomar ventaja del mercado. Entonces, ¿a qué se refiere con definir el país o establecer el país? En los calendarios económicos ustedes seguramente van a ver por default o automáticamente los niveles que hay disponibles o las zona horaria, una zona horaria específica que en algunas ocasiones la gente olvida actualizar la zona horaria. También olvida actualizar el país al cual están enfocando las noticias. Dependiendo del país y dependiendo de la zona horaria, van a encontrar si la información es de mediano, de alto o de bajo impacto. Van a encontrar que pues si la zona horaria no es la suya, van a descuadrar, si no van a tener de manera adecuada la hora, la fecha en la cual suceden los eventos económicos. Entonces es importante establecer un filtro para que el calendario, por ejemplo, les muestre solo los eventos que suceden en Estados Unidos o que son de alta importancia o que están relacionados con un rango de fechas específico. Todo esto es importante establecerlo también al momento de utilizar el calendario económico. Ya teniendo todo esto en cuenta, lo quinto que debemos tener en cuenta y que debemos realizar es empezar a ejecutar, y aquí es la parte donde ya se empieza a realizar el trading, entre comillas. Básicamente en esta parte es teniendo en cuenta tanto la plataforma, la estrategia, los parámetros y el calendario. Miro yo con los datos históricos si mis estrategias funcionan, empiezo a realizar el backtesting, lo puedo hacer de forma manual, lo puedo hacer registrando las operaciones, lo puedo hacer de forma automática, puedes utilizar también programas que te ayuden a generar señales y hay una parte del trading algorítmico que también está involucrada en esta parte del backtesting que se puede utilizar y que MetaTrader lo permite realizar, donde se automatizan como tal las operaciones, también dependiendo pues del tipo de trading que ustedes realicen, si son scalpers, si son day traders, etcétera. Sexto es analizar los resultados del backtesting. Entonces, básicamente, ¿esto qué consiste? En analizar el rendimiento de las operaciones, si mis estrategias están funcionando, si estoy teniendo una señal que efectivamente se cumple al momento de tener en cuenta los datos económicos, si el indicador técnico que yo estoy utilizando me está dando señales que son verídicas y está funcionando. Estos resultados van a ser clave y se relaciona con el número 7 de sacar las conclusiones, porque al momento de yo utilizar los resultados, voy a empezar a optimizar mi operación. ¿Cómo voy a empezar a optimizar mi operación? Porque precisamente con estos resultados voy a poder ver si tanto mis indicadores técnicos como las noticias que yo estoy evaluando, como los niveles técnicos que yo estoy ubicando en el mercado, me están funcionando y me están dando los resultados que yo espero. Entonces, voy a mostrarles nuestra plataforma de MetaTrader 5 para que veamos rápidamente ejemplos, teniendo en cuenta todos estos parámetros que acabamos de ver, toda esta lista de 7 parámetros que debemos tener en cuenta para realizar backtesting y realizar el estudio de los calendarios económicos. Entonces, como les mencionaba, les voy a mostrar rápidamente también. Tenemos entonces un calendario económico en MetaTrader 5 que hace parte como tal del calendario que está integrado en la plataforma. El tema con este calendario es que si ustedes observan la zona horaria, pues no está por default a la zona horaria, por ejemplo, que tenemos en Colombia, que es UTC o GMT, como lo quieran llamar, -5 horas antes del meridiano de Greenwich. Entonces, igual ustedes aquí, pues si tienen en cuenta lo que les mencionaba acerca de la importancia de las noticias, acá no los está discriminando, es por colores, pero observen que les muestra la hora, el país, los datos, el dato actual, dato previo, el pronóstico, cuál es el periodo en el cual o el cual se está reportando la información. MetaTrader 5 trae como tal un calendario propio de la plataforma donde se muestran estos datos económicos, pero como les mencionaba, Taurex tiene unas herramientas plus que van a permitir tener
un mejor conocimiento de los mercados financieros y un calendario que es un poco más interactivo, que considero es mucho más sencillo de utilizar. Y ya les voy a mostrar cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta que ustedes seguramente ya habrán visto porque ya hemos hablado de ella a lo largo de varias sesiones, de varios webinars. El año pasado también la estuvimos promocionando. Y entonces tenemos en este caso, les voy a presentar nuestra pantalla de Taurex Plus. En este momento deberían estar viendo mi pantalla de Taurex Plus. Calendario económico, como les mencionaba, tenemos entonces acá y vamos a analizar los parámetros que estábamos nosotros analizando de los mercados financieros. Vamos a filtrar por país, vamos a quitar todos los filtros y nos vamos a enfocar en Estados Unidos únicamente para el ejemplo, de tal manera que podamos nosotros ver cuáles son todas estas noticias importantes para la economía estadounidense. Entonces, tenemos acá, voy a quitar aquí los demás países, Irlanda, Luxemburgo, tenemos aquí los mayores países de la Unión Europea. Como pueden ver, hay una variedad de países que ustedes pueden utilizar para analizar los mercados financieros. Dejemos entonces aquí, bueno, tenemos también Hong Kong, pero pues no voy a quitar ahorita México, Indonesia, Irlanda, Hong Kong. Listo. Entonces, tenemos país filtrado, Estados Unidos. Vamos a analizar los activos que se ven afectados por la economía estadounidense. Pares del dólar, acciones de empresas en específico, índices accionarios. Definamos entonces las fechas que nosotros queremos analizar. Entonces, tomemos desde hoy 18, puede ser hasta la próxima semana. Tenemos filtrado entonces nuestro calendario. Entonces, recuerden, ¿cuál es lo primero que debemos tener en cuenta al momento de operar los mercados y de utilizar esas estrategias de backtesting y calendario económico? Definir la plataforma. Ya definimos que estamos usando MetaTrader 5. Segundo, debemos seleccionar nuestra estrategia, es decir, vamos a utilizar análisis fundamental para poder tener en cuenta los eventos económicos que afectan el mercado financiero. Tercero, cuáles son los parámetros de mi estrategia, que pues en esta parte, en la plataforma, como vimos anteriormente, teníamos un gráfico del par euro-dólar. Entonces, defino que voy a establecer mis operaciones en el mercado Forex. La temporalidad que voy a usar es una temporalidad diaria. Voy también a definir mi calendario económico, filtrando por el país de relevancia, que en este caso sería Estados Unidos. Los datos, datos de alta importancia para Estados Unidos. El periodo, que en este caso definí las fechas, aquí las estamos viendo, del 18 al 26 de enero. Zona horaria, recuerden ajustar la zona horaria. Aquí les muestra que están mostrándonos los datos con respecto al horario de Londres o donde está el meridiano de Greenwich. Nosotros estamos en GMT-5, 9:24, y van a ver ustedes que se actualiza automáticamente el calendario con la hora, la fecha de los eventos económicos. Se sigue manteniendo los filtros de importancia, de tipo de evento. Una vez establecidos los parámetros de nuestro calendario, nuestra estrategia, vamos a empezar a ejecutar el backtesting. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerdan que les mencioné que en MetaTrader 5 ustedes tienen también un calendario que les va a mostrar la información. La ventaja de este calendario con Taurex Plus es que precisamente no solo les está mostrando los datos económicos que ustedes consideran importantes, por ejemplo, del mercado financiero, sino que también les va a dar datos históricos que van a beneficiar su backtesting. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en gráfico del evento tenemos nosotros disponible tanto una representación gráfica de los datos económicos, en este caso vamos a ver el sentimiento del consumidor, que
como pueden ver ustedes aquí en la descripción, es un índice que nos muestra aproximadamente cuáles son las expectativas que tienen los consumidores respecto a su situación financiera. Esto puede afectar el nivel de consumo en Estados Unidos y también da una perspectiva de la visión de la economía a largo plazo. Entonces, con respecto a estos datos, vamos a ver. Representación gráfica, en gráfico del evento, de los datos históricos que se han conocido anteriormente del sentimiento del consumidor. Vemos que en diciembre el sentimiento del consumidor, por ejemplo, fue mucho más alto al que se preveía. Este cuadrado naranja nos muestra el dato de pronóstico, el recuadro morado, el dato actual. Y observen ustedes que había una tendencia bajista en la confianza desde julio del año pasado, pero en diciembre hay un nivel muy significativo de confianza, hay un impulso al alza en la confianza que supera las expectativas. Esto en el gráfico de precios vamos a ver el impacto que tiene, por ejemplo, en el mercado. Entonces, si observamos nosotros, el último dato que conocimos de confianza del consumidor se conoció el 8 de diciembre. Si nosotros damos clic en cada uno de estos datos, vemos aquí el backtesting o podemos nosotros empezar a mirar niveles de backtesting porque está enfocándose en los datos históricos de esta noticia fundamental que va a afectar al par euro-dólar. Aquí estamos analizando par euro-dólar. Si ustedes quisieran analizar libra esterlina, quisieran analizar dólar neozelandés, solo es que seleccionen aquí el activo y les va a mostrar la información referente a cada uno de estos activos. Entonces, observen ustedes como tal hay información desde 2018. Nosotros nos enfocamos precisamente ahorita 2023 en lo que sucedió el mes pasado. 8 de diciembre tuvimos el dato económico. Vemos que tuvimos un impulso alcista después del conocer la confianza del consumidor. Aquí hubo un impulso al alza, por ejemplo, en el par euro-dólar. Acá lo estamos viendo un poco más, digamos, en una manera un poco más grande, desde un panorama más macro. Con estos niveles de volatilidad vamos a poder analizar ya de una manera un poco más específica los rangos de precios, rangos de pips y rangos de movimientos del par, nuevamente euro-dólar, teniendo en cuenta cómo estuvieron los resultados de la confianza del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? Que de los últimos 12 eventos, 7 fueron bajistas, 4 fueron alcistas. Nos estamos dando las estadísticas de este dato económico para el euro dólar 4 horas después del evento. ¿Qué sucedió 4 horas después de conocerse el dato de sentimiento de confianza del consumidor? Hubo un movimiento alcista en 4 eventos, un movimiento bajista en 7. El rango promedio del movimiento del euro dólar fue de 36,6 pips. Si yo cambio la temporalidad, va a cambiar las estadísticas, el movimiento va a ser diferente. Entonces acá, por ejemplo, los scalpers, los que utilicen temporalidades cortas, pueden enfocarse en 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Un day trader puede enfocarse en 1 hora, 4 horas después del evento para tener también la información relevante a mano. Y finalmente, el impacto del evento. Acá ustedes van a poder ver ya una representación gráfica más específica con promedios de pips y con representación en velas japonesas en una temporalidad de 5 minutos, evidenciando cuál fue el movimiento que tuvo el mercado después de las noticias. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el dato que se conoció el 8 de diciembre del año pasado, que fue el último dato que tuvimos de confianza de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Evento anterior, vamos a ver que fue en este caso el 10 de noviembre, también nos da una representación gráfica del movimiento, así sucesivamente con todos los datos económicos que hemos tenido anteriormente. Y observen ustedes casi siempre que cuando se conoce la noticia, dependiendo del dato, hay un movimiento significativo al alza o puede ser a la baja en el mercado, dependiendo de la noticia. Entonces, esto nos va a permitir nosotros
preparar nuestras estrategias, complementar nuestras estrategias. Vemos precisamente que en el último dato hubo un movimiento un poco de diciembre, un movimiento que fue significativamente alcista. Recuerden que en diciembre, si nosotros vemos el gráfico del evento, se superó por mucho las expectativas del mercado y en el impacto lo vemos reflejado, que hay un fuerte impulso alcista en los primeros minutos, en los primeros 5 minutos, que continuó ya durante, vamos a ver, aquí 10 20 durante casi media hora después del evento. Tuvimos un movimiento alcista muy significativo para el par euro-dólar. Si lo viéramos en una hora, pues veríamos que cambia un poco también la información. En este caso vemos que ya en el gráfico de una hora eh, tenemos movimientos un poco menos fuertes para el euro-dólar, un movimiento que es un poco más mm, reducido en comparación a la primera media hora que tuvimos después del evento. Y nuevamente aquí la variación que hay en pips dependiendo de el rango de tiempo que utilizamos. En 4 horas, si lo analizamos, un movimiento al alza de 10,8 pips. En un movimiento de 15 minutos, un movimiento alcista de 23,4. Y en media hora fue el mayor rango, que fueron 35,1 pips. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a poder tener backtesting incluso dentro del calendario, un poco de información acerca del movimiento del activo y aplicado esto a la plataforma de MetaTrader, podemos nosotros utilizar estos datos y también indicadores técnicos para poder verificar qué funciona precisamente en nuestra estrategia. Entonces, ya estando en la plataforma, ¿cómo podemos nosotros utilizar el backtesting y el calendario económico? Sabemos, por ejemplo, que en las próximas semanas tendremos, y específicamente este dato económico lo conoceremos, el próximo 19 de enero, el día de mañana a las 10 de la mañana. Vamos a ver entonces en MetaTrader ya como tal cuándo fue el último dato, que lo conocimos el día 8 de diciembre. Entonces vamos a nuestra plataforma de MetaTrader, buscamos el 8 de diciembre y lo que vamos a ver es que precisamente el 8 de diciembre tuvimos acá en esta zona, en una temporalidad diaria, el precio, bueno, vimos que hubo una mayor confianza, un mayor sentimiento del consumidor. Recuerden que nosotros vimos que hubo un impulso alcista, estábamos viendo temporalidad de 4 horas, entonces vamos a regresar hasta el 8 de diciembre. Estamos aquí en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 de diciembre. Listo. Entonces, 8 de diciembre, aquí tenemos el rango de tiempo de diciembre. El 8 de diciembre, observen ustedes, hubo un sentimiento, hubo una noticia de mayor sentimiento, mayor confianza del consumidor, que vemos se superó las expectativas del mercado, como lo vimos también en el calendario. Hay un impulso alcista en el indicador. Tenemos una media móvil en este caso es de 100 días, que nos está marcando un soporte significativo para el precio. Y en este caso, teniendo en cuenta esta noticia, lo que nosotros podríamos anticipar es que si se superan las expectativas de, por ejemplo, confianza del consumidor nuevamente el día de mañana, el día 19, pueda que haya también un impulso al alza para el par euro-dólar. Utilicemos estrategias, por ejemplo, de medias móviles y vamos a utilizar medias móviles exponenciales con una temporalidad corta para analizar los movimientos del mercado. Entonces tenemos media móvil de 5, 15, que ya se las voy a proyectar, y 20, em, y de 20, temporalidad de 20 jornadas. Entonces, ¿qué estrategia, por ejemplo, tomando en cuenta medias móviles exponenciales y también los conocidos cruces de oro, cruce de la muerte y demás?
¿Qué estrategia podríamos nosotros utilizar para analizar datos económicos, calendario económico y el movimiento que ha tenido el par euro-dólar? Observen ustedes que nosotros en este punto lo que analizamos son los cruces de las medias móviles entre sí. Vamos a volver al 8 de diciembre, que está aquí. Observen ustedes que las medias móviles venían desde el día 7 de diciembre, hubo un cruce alcista, un cruce de oro que nos mostró una tendencia al alza precisamente para el par euro-dólar y observen ustedes que este cruce efectivamente se cumplió. La media móvil de corto plazo, que es esta media móvil azul, pasa y es la zona por debajo de la media móvil de largo plazo, que es esta magenta, y la cruce hacia la parte superior, la cruza dando una señal alcista. Observen ustedes que mientras esta media móvil azul, que es esta media móvil exponencial de corto plazo, se mantenga en la parte superior, nos está mostrando un movimiento al alza para el par euro-dólar que se potencia y vean ustedes que con el dato de sentimiento del consumidor, se potencia el alza del precio, se mantiene la media móvil a pesar de que intenta dar cruces hacia la parte inferior de la media móvil de largo plazo, que es la magenta, no da un cruce completo, de hecho solo logra penetrar la media móvil de mediano plazo, se mantiene el alza y podríamos nosotros haber tomado ventaja de este cruce, confirmado movimiento con el sentimiento del consumidor, el impulso alcista y mientras se mantenga, pues haber tomado posiblemente ganancias hasta esta parte, donde ya da una confirmación bajista, en este caso, el día, vamos a ver, 16 de diciembre. Tomamos entonces, habríamos tomado ventaja desde un nivel de 1.0496 y una toma de ganancias estableciendo un nivel en 1.0618. Recuerden, ustedes siempre deben establecer los niveles de stop loss y take profit. Para eso pueden utilizar soportes, resistencias o soportes y resistencias dinámicos como lo son las medias móviles. Una vez ejecutada la operación, yo establezco mi punto de entrada, por ejemplo, en 1.0495. Puedo ubicar un stop loss un poco por debajo, en 1.0488, dependiendo también de mi estrategia y del radio de ganancias que el cual yo quiera obtener. Y ya hacia la parte superior, cuando tenga mi señal, en este caso de cruce hacia la baja, puedo yo tomar mis ganancias estableciendo pues esta toma de ganancias dinámicas en el precio específicamente. Nos pregunta Diego Cañas, ¿la conferencia va a quedar grabada? ¿Va a quedar grabada? Sí, Diego, la conferencia queda grabada. No te preocupes que todas esas grabaciones se van a compartir y también se van a subir a nuestros canales de YouTube y de Facebook para que puedan acceder nuevamente a la grabación. Y si tienen preguntas también nos pueden dejar tanto en nuestras redes sociales, nos pueden mandar un mensaje o pueden aquí también en el chat dejarnos todas las preguntas que tengan. Listo. Continuando entonces con la estrategia que teníamos de backtesting. Entonces, como les mencionaba, cruce de oro, una señal alcista para el precio. Llegamos hasta este punto donde hay un cruce hacia la baja, pasa de la parte superior la media móvil exponencial de corto plazo hacia la parte baja y cruza la media móvil de largo plazo. Aquí hay una señal de toma de ganancias, por ejemplo, para el par euro-dólar específicamente. Ahora, ¿esto cómo lo podemos transportar a hoy? ¿Cómo podemos utilizarlo para nuestro dato económico que tenemos el día de mañana? Sabemos que la estrategia funciona, sabemos que la estrategia funcionó anteriormente con los cruces. En este momento hay un movimiento bajista bastante significativo en donde, vamos a ver, hay una tendencia a la baja, temporalidad de 4 horas, recuerden, y vemos que precisamente el mercado tiene un fuerte impulso bajista porque esta media móvil de corto plazo, esta media móvil de 5 temporadas, tiene una distancia bastante significativa en comparación de esta media móvil de largo plazo, que pues estamos en una temporalidad corta, 20 días es considerado largo plazo para una temporalidad corta, y aquí vamos a ver que precisamente hay un fuerte impulso bajista. Entonces, ¿qué puede suceder? Si, por ejemplo, nosotros vemos que la confianza del consumidor, nuevamente los datos salen por debajo de las expectativas, ¿qué podríamos anticipar nosotros? Podríamos llegar a anticipar que precisamente haya un movimiento a la baja para el par euro-dólar porque puede que haya menor confianza en la economía estadounidense,
Esto puede generar un menor consumo porque pues estamos analizando confianza de los consumidores. Venimos con un movimiento bajista para el par euro-dólar. En este caso, vamos a ver que precisamente hay un cruce a la baja desde, en este caso, el día 16 de diciembre y que las tres medias móviles tienen una pendiente bajista. Entonces hay un fuerte movimiento bajista para el par euro-dólar. Tenemos una pregunta, en este caso nos dice, Jair, ¿el chat está deshabilitado? El chat no está deshabilitado. Lo que pasa es que llegan directamente las preguntas hacia nosotros, los panelistas. De todas maneras, pueden dejar acá todos sus comentarios y preguntas que yo las estoy viendo de todas maneras. Nos dice Jair también si se podría ampliar la noticia que sale hoy del petróleo en lo que significan los resultados de esta noticia. Muchas gracias. Claro que sí, podemos ver las noticias también del petróleo en un momento. Ya les complemento la idea y revisamos más noticias del calendario económico. Entonces, tenemos acá en este caso, como les mencionaba, gráfico, eurodólar, 4 horas, movimiento bajista, mañana noticia de sentimiento del consumidor, dependiendo del dato del sentimiento, si supera o está por debajo de las expectativas, van a haber escenarios diferentes. Si está por encima de las expectativas, es decir, si hay mayor confianza de los consumidores, esto puede representar algo positivo, digamos, para el de eurodólar, tanto porque hay mayor confianza en la economía como porque esto generaría posiblemente mayor consumo podría generar mayor inflación podría generar mayor tasa de interés fortalece al dólar estadounidense, podría generar un impulso al alza y se encontraría con una media móvil acá y un nivel, una retracción de Fibonacci que si nosotros lo vemos ya un poco más, en un plazo un poco más largo, tenemos aquí dibujadas una retracción de Fibonacci donde hay varios niveles clave que en este momento está probando el par euro-dólar. 38.2, 23.6. 38.2 está intentando dar ruptura el día de hoy, pero hay una media móvil de 100 días que está ejerciendo presión y que está soportando el impulso bajista que ha tenido el euro y la fortaleza que ha ganado el dólar a lo largo de los últimos días. Acá vemos también funcionó como soporte la media móvil de 100 días. Entonces puede que repita movimiento y que coincida con el dato de sentimiento del consumidor para impulsar al alza o a la baja. Dependerá del dato económico y dependerá de los datos que conozcamos, el número específico que conozcamos el día de mañana en el calendario económico. Ahora, tomando en cuenta lo que nos decía Jair respecto al mercado de petróleo. Entonces, ¿qué vemos? Aquí tenemos nosotros gráficos del petróleo específicamente. Vamos a analizar cómo está el mercado Brent principalmente. Ustedes saben que mercado Brent y mercado WTI están muy correlacionados y los gráficos se mueven de manera muy similar. En este caso estamos analizando una temporalidad diaria para el mercado de petróleo. Tenemos en este caso una media móvil de 200 días. Voy a hacerlo un poco más pronunciada. Media móvil 200, un movimiento que se ha mantenido a la baja y en un rango específicamente entre los 73 y los 79, casi $80 por barril el mercado de petróleo. En ese momento estamos en 77. Estamos aquí apoyados con un indicador RSI que nos va a mostrar señales de sobrecompra y sobreventa. En este momento lo que vemos es que el indicador está en un punto medio, específicamente un nivel cercano a los $50 perdón, nivel del indicador de 50, es decir, literalmente en el punto medio que puede coincidir, observen ustedes con este rango lateral que ha mantenido desde diciembre aproximadamente el mercado de petróleo, media móvil 200 que ha funcionado como un nivel técnico significativo, observen ustedes. Resistencia durante el mes de abril del año pasado, soporte durante el mes de agosto, nuevamente soporte durante el mes de octubre y se da la ruptura durante el mes de noviembre, pero tras la ruptura vemos que nuevamente resistencia para el precio durante finales de noviembre, inicios de diciembre. Entonces, ¿qué está pasando con el mercado de petróleo específicamente y por qué, por ejemplo, nosotros podemos anticipar noticias y datos con respecto a las noticias del mercado de petróleo? Hay varios datos económicos que nosotros debemos tener en cuenta con respecto al petróleo. China, por ejemplo, al ser
la economía que mayor demanda petróleo, su crecimiento económico afecta directamente el mercado de petróleo. Esos ataques que han ocurrido también en Medio Oeste acerca de la producción que en su momento limitaron los barcos que traían petróleo de British Petroleum, han jugado también un papel importante en el mercado de petróleo y en este caso la oferta de petróleo también por parte de la OPEP, que venía limitada por parte de Arabia Saudita principalmente el año pasado, han ejercido presiones y digamos que esto ha sido con el objetivo de generar una estabilidad en los precios, que sí se ha generado esta estabilidad, pero que precisamente hay muchas fuerzas a favor y en contra del mercado de petróleo. En este momento hay un movimiento que está lateralizado para el petróleo. Vemos que se mantiene enrangado realmente en este canal y podríamos ajustar un poco más el nivel teniendo en cuenta los niveles máximos y mínimos. Mencioné que 73 está en 72,66 aproximadamente, pero si nosotros ajustamos un poco más el nivel, el rango realmente estaba entre 79,87 y 73, casi 73, alrededor de 73. Es un rango que mantiene específicamente desde todo el mes de diciembre. Inició con este rango en diciembre, se ha mantenido ya prácticamente casi por mes y medio, más de mes y medio se ha mantenido el precio del petróleo en este rango y hace falta un catalizador que pueda impulsar de manera más significativa al mercado de petróleo para alcanzar nuevos máximos. Entonces, ¿qué podríamos esperar con el petróleo y qué podríamos esperar con el movimiento? Hasta que no tengamos un efecto económico que genere un impulso significativo al alza, es decir, que China, por ejemplo, muestre ya con números un poco más sólidos su crecimiento económico, que precisamente el petróleo no tome vuelo. Si Arabia Saudita llega, por ejemplo, a seguir limitando de manera más significativa su producción de petróleo, esto podría generar una presión al alza, pero también recuerden que hay otros efectos importantes que se contrarrestan este sí. Por ejemplo, el hecho de que la economía china todavía tenga dificultades para recuperarse. El hecho también de estos ataques que están sucediendo en Medio Oeste que pues están generando y toda la crisis en la cual ya vivimos constantemente de una posible guerra, un posible conflicto que estalle tanto ya sea por Israel o bueno, lo de Rusia y Ucrania que ya lleva bastantes años. Entonces, todo esto genera volatilidad, todo esto ha generado factores a favor y en contra del petróleo, pero pues en este momento hay un movimiento lateralizado. RSI nos está indicando que hay un movimiento lateralizado, gráfico en un rango entre 79 y 87. Y si lo vemos en una temporalidad mucho más alta, vamos a observar que semanalmente esta media móvil 200 está funcionando como una resistencia muy significativa para el precio porque la ha respetado literalmente durante las últimas 5 jornadas aproximadamente, excepto esta semana del 31 de diciembre. De resto, ven ustedes aquí en esta parte que precisamente el precio ha estado cotizando muy, muy, muy cercano a esta media móvil 200. Entonces, esta media móvil es un nivel bastante clave, bastante importante a respetar y a tener en cuenta si, por ejemplo, ustedes quieren establecer una resistencia significativa para el precio en la parte superior del gráfico. Entonces, bueno, espero que esto haya respondido tu pregunta, Jair. Y recuerden que toda esta grabación va a quedar grabada, tanto la presentación como nuestros gráficos de MetaTrader, todo lo van a encontrar también en la grabación que tenemos de esta sesión del día de hoy. Recuerden también que estamos realizando más contenido educativo semana a semana, donde ustedes se pueden registrar a más temas acerca de trading, de inversión, de estos temas de análisis de calendarios económicos, backtesting y también de las otras herramientas plus que Trading, que Taurex ofrece para ustedes. También en la alianza educativa con Everything Trading estamos realizando contenido educativo para ustedes todos los viernes. Entonces recuerden conectarse con nosotros. Y bueno, no siendo más, espero que todos tengan una excelente jornada de trading el día de hoy. Nos veremos entonces en una próxima ocasión y recuerden también que pueden acceder a todas estas herramientas de Taurex de manera gratuita por tener una cuenta real con nosotros. Espero que todos se encuentren muy bien. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión.